Hola a todos, soy Javier Suárez y quiero darles la bienvenida a este video tutorial sobre la plataforma Discord y su aplicación al diseño de una clase interactiva. Este video se hace en el marco del cuarto Festival de las Humanidades Lima 2020, organizado por el proyecto Lava Perú. Muy bien, entonces el título que le he puesto es Un maestro ignorante en Discord, pedagogía y emancipación en tiempos de cuarentena. Una cosa importante antes de que comiencen a ver este video o a escuchar el audio es que hace unas semanas hice ya un video tutorial explicando cuáles son las herramientas pedagógicas que una plataforma como Discord le ofrece al docente para llevar a cabo una clase. ¿Okay? Entonces, si alguien no conoce para nada Discord, lo que recomiendo es que vean primero ese video o, en todo caso, también podrían entrar a la página web de Discord y descargárselo y comenzar a experimentar por su cuenta y ver más o menos qué opinan de esta plataforma. ¿Cuál va a ser la organización de este pequeño tutorial pedagógico? Va a tener tres partes. En primer lugar, lo que voy a hacer es describir 4 problemas de la educación virtual en el Perú, sobre todo a nivel universitario. Yo soy profesor universitario, sobre todo público al cual me dirijo son docentes universitarios, pero por supuesto también es un tutorial que puede ser útil para docentes de educación básica regular. Es urgente porque lo que hoy no abunda es la reflexión pedagógica sobre estos temas, ¿no? Sobre cómo aprender a usar las nuevas plataformas digitales de manera que los estudiantes puedan acceder a una experiencia significativa de clases. En la segunda parte de esta presentación lo que voy a hacer es describir 4 herramientas de la plataforma Discord que a mí me han permitido hacer de mis clases más interactivas. Entonces acuérdense, los que quieren ver toda la gama de herramientas básicas que tiene Discord, por favor hagan clic en la descripción del video porque ahí está el primer video que hice. Y en la tercera parte lo que voy a hacer es una parte un poco más reflexiva. Voy a compartir 4 o quizás más propuestas para una pedagogía emancipadora en momentos de cuarentena y que también puede aplicarse evidentemente para momentos post cuarentena. Y voy a basarme sobre todo en 2 libros que a mí me hayan ayudado mucho y son libros con los cuales trabajamos en los talleres de Lava Perú. Uno es El maestro ignorante de Jacques Rancière, publicado en 1987, y el otro libro es Hacia una pedagogía de la pregunta, crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes, de 1986. Este es un libro de Paulo Freire y Antonio Fauno. Entonces esa va a ser la división de este pequeño tutorial pedagógico. Así que nada, ahí voy. Muy bien, entonces como les comenté en esta primera parte voy a hablar sobre 4 problemas que encuentro en la educación virtual a partir de mi experiencia como docente y sobre los cuales veo que no se está reflexionando lo suficiente. Una cosa importante es que, y quizás esta es mi primera crítica o una precrítica, a los docentes se les está imponiendo una plataforma digital específica en cada universidad para llevar a cabo sus clases. Entonces esto tiene una ventaja y tiene una desventaja, ¿no? Como todo. La desventaja es que esto impide que el profesor desarrolle o experimente con plataformas que sean más, que se adapten más a su forma de enseñanza. Entonces lo que se hace es, de alguna manera, uniformizar la enseñanza de los docentes en el espacio virtual. Esa es, digamos, la desventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Al tener una plataforma unificada, bueno, tenemos un poco más de orden como docentes. Entonces, ¿cómo se introduce mi crítica a esta uniformización de las plataformas docentes en la educación universitaria? Quiero hacer una distinción. Creo que es importante que las plataformas estén unificadas, sobre todo si esto se refiere a un lugar para almacenar información. Es decir, un lugar para almacenar archivos, documentos en Word, PDFs, clases grabadas. Por ejemplo, si tenemos una clase asincrónica, es decir, un video de una clase, tener una plataforma unificada es muy bueno, porque permite que los estudiantes puedan revisar en cualquier momento el material que los profesores han hecho para ellos. Entonces, yo, por ejemplo, utilizo, entre otras, Google Drive, ¿no? En el caso de la Católica, utilizo la plataforma Paideia, que me parece que funciona muy bien. Pero mi crítica va hacia el otro lado, que es ¿qué plataforma utilizamos para las llamadas clases sincrónicas? Es decir, las clases en tiempo real. Y justamente eso es algo sobre lo cual no se está reflexionando, creo, de manera suficiente, porque hay un exceso de aprender a utilizar las plataformas. En estos tiempos de cuarentena a los profesores nos han metido
capacitaciones hasta por las orejas y quieren que nos volvamos en un par de semanas o en 3 semanas expertos en usar todas las plataformas posibles. Google Meets, Google Classroom, Cisco Webex, Zoom. Entonces, mis críticas van a ir sobre todo a las clases sincrónicas, es decir, a las clases en tiempo real. Voy a comenzar abriendo mi Discord para ya irnos poniendo un poco en ambiente. Como ya les dije, acuérdense, para que ustedes sepan cuáles son las herramientas básicas del Discord para llevar a cabo una clase, por ejemplo, que es un aula virtual en Discord, cómo activar el audio, etcétera, etcétera, vean el primer tutorial. ¿Cuál es el primer tema que yo estoy viendo como problemático en las clases sincrónicas? El nombre que le he puesto es la asimetría entre el docente y el estudiante. Y de hecho, también tiene otro nombre que podríamos darle, que se llama una asimetría corporal o una asimetría audiovisual entre el docente y el estudiante. En una clase presencial, el docente entra al aula y cuenta con su cuerpo, con su voz y con los conocimientos que va a transmitir a los estudiantes. En el caso de los estudiantes, ellos también cuentan con su capacidad de escucha, su capacidad de participación, todo el cuerpo que introducen al espacio del aula y la capacidad pues de hacer preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, en una clase real, presencial, lo que hay es una horizontalidad en el encuentro de los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? El docente entrega su cuerpo en el aula, es una entrega pedagógica, evidentemente, y los estudiantes también ponen el cuerpo en la clase para recibir la lección. Esta horizontalidad se pierde en lo virtual. Por una razón muy sencilla, porque en lo virtual no podemos encontrarnos físicamente. Ese no es el problema. El problema es cuando hacemos una clase virtual, parece que hay una obsesión que no se cuestiona porque el profesor se ha visto. Hay esta obsesión de que el profesor tiene que ser mirado. Y el estudiante en realidad no importa. Porque el estudiante, ¿qué es lo primero que les decimos? Que se pongan en mute y que apaguen su cámara. ¿Por qué? Porque justamente si todos están hablando y todas las cámaras se ven, es muy caótico. Entonces, ¿eso qué genera? Una asimetría entre el docente y el estudiante. El profesor se convierte en una suerte de ícono que hay que estar mirando. Ese es un problema. Otro problema es que nadie se ha puesto a pensar lo poco interesante o lo poco pedagógico, lo poco relevante que puede ser ver el rostro de un docente las 2 horas de clase o la hora y media de clase. A veces se pone un PowerPoint, pero un PowerPoint nuevamente resulta siendo una manera bastante tradicional de hacer una clase. Creo que este momento de enseñanza virtual debería ser una oportunidad para transformar radicalmente nuestras formas de enseñar. Y yo, como les digo a mis estudiantes, explicar un PDF es algo hiper tradicional y muy aburrido para los estudiantes. Cuando los estudiantes pueden muy bien leer el PDF que les enviemos una clase antes, unos días antes o la semana anterior. El docente se convierte en un ícono, en una imagen que no se mueve y que habla. El estudiante, en cambio, se oculta. Se vuelve un fantasma detrás de una cámara y muchas veces sin voz. Que no tiene cámara y que no tiene micro. Porque también hay que ver el tema material. Hay estudiantes que no cuentan con micrófono, hay estudiantes que cuentan con una cámara de muy mala calidad, y esto podríamos seguir hablando, por ejemplo, en términos de la diferencia de acceso a hardware y software digital en términos de la universidad pública y la universidad privada. El segundo problema que yo he visto y que tampoco se está cuestionando suficientemente es que hay una creencia de que una clase virtual es una videoconferencia. Y desde Lava Perú creemos que este es un error. Una videoconferencia, como su propio nombre lo dice, es una conferencia a través de un video. ¿Y cuál es la estructura de una videoconferencia? Que el conferencista hable por un periodo de tiempo, probablemente 50 minutos, probablemente una hora y media, y luego hay un espacio para preguntas. El problema con esa estructura es que es hiper tradicional, hiper vertical y hasta en cierta medida autoritaria. Porque es nuevamente el docente el que tiene el monopolio de la palabra y al final el estudiante es el que le dice al docente, levantando la mano, puedo participar. Pero eso se produce al final. Evidentemente también el estudiante puede interrumpir, pero no es una práctica tan común que se le interrumpa al profesor. Y de hecho el profesor debería promover la interrupción y las preguntas. Hay una creencia en que una clase virtual debería convertirse en un canal de YouTube, ¿no? He visto algunos videos donde dicen que el profesor se vuelve un youtuber, que el profesor se vuelve una suerte de vedette, ¿no? Para que lo vean. Y nuevamente lo que no se está cuestionando es la preeminencia de la imagen del docente. Yo me pregunto por qué. Pienso mucho en el libro de Sartori, Homo Videns, donde
Ya no importa la voz, no importa la palabra, sino sobre todo importa la imagen, el icono. Y eso yo creo que es un peligro de convertir a la docencia virtual en simplemente una videoconferencia o un canal de YouTube. Evidentemente un canal de YouTube es más participativo, pero la participación no es en vivo, porque se ve un video y luego se comenta. Por supuesto, el bloguero puede comentar el video después, pero estamos hablando de las clases en vivo ahorita, clases sincrónicas, que es algo muy importante para los estudiantes en este periodo de aislamiento social. Ese es también otro problema. Y el cuarto problema que quería mencionar, y eso también ya depende también no solo de los docentes, sino de las evaluaciones de instituciones como el ministerio, por ejemplo, que es la obsesión con el registro audiovisual de las clases, con grabar las clases. Alguien me podría decir, ¿cuál es el problema con grabar las clases? ¿No? Más bien que bien que los estudiantes puedan revisar las clases cuando ellos quieran. Y claro, esa es la parte buena, pero la pregunta que yo me hago como docente es, si todo está grabado, ¿por qué voy a ir a la clase? ¿No? Ese es el cuestionamiento que hay que hacernos. ¿En qué medida el que todo esté grabado le resta importancia al momento de la clase, a la clase como acontecimiento, como experiencia efímera, pero al mismo tiempo significativa? Es decir, como experiencia que no va a volver nunca más, pero que fue vivida entre el estudiante y el docente y en comunidad, porque finalmente el aula es una comunidad. Yo creo que aquí también hay que reflexionar. Es importante que hayan clases grabadas, pero creo que también es importante que el estudiante sepa, y evidentemente aquí también tenemos problemas con que algunos estudiantes no pueden acceder a las clases en el momento. Por supuesto que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en términos de una reflexión pedagógica, creo que es importante que el estudiante sepa que también es bueno que aprenda a tomar apuntes durante la clase virtual, que pueda hacer preguntas, que recuerde. Porque, y esto es muy importante en Lava Perú, y tiene que ver mucho con la poesía, porque si todo está grabado, la capacidad de recordar del estudiante se va reduciendo. Porque no tiene que hacer memoria, todo va a estar grabado. Y en tiempos como los de hoy, que es tan importante la memoria o el recuerdo de algo que nos ha parecido bueno o malo, porque una clase puede ser muy bacán, pero también puede ser muy aburrida, creo que es bien importante tener en cuenta esto cuando hacemos nuestras clases virtuales. Entonces, no todo debe ser grabado. Esta sería un poco la primera parte de esta pequeña exposición.